¿Qué tal, estimados alumnos? Buenos días. Espero se encuentren muy bien. Y estamos por acá nuevamente en una sesión más, una semana más también. La sexta semana de este curso, de este cuatrimestre. Básicamente estamos casi a la mitad. Porque, bueno, recuerden que hay otras 2 semanas de exámenes y la famosa semana académica que se realizará aproximadamente dentro de un mes, en el mes de marzo, poco antes de salir, bueno, por así llamarlo, de vacaciones, de la Semana Santa, ¿no? Días festivos. Ah, en esta sesión vamos a ver un tema llamado el contrato individual de trabajo. Es un tema bastante eh, importante, interesante también, porque a pesar de ser teórico, se ve mucho en la práctica. Cada uno de nosotros lo hemos vivido, o lo hemos llegado a vivir, ¿no? O lo van a llegar a vivir. Eso es un hecho, porque pues cuando se tiene un trabajo de cierta manera formal, pues no hay, ¿cómo llamarle? Escapatoria, ¿no? Nadie se salva de tener eh, un contrato, ¿no? De firmar un contrato. Eh, y pues bueno, al menos habrá que conocer las condiciones o los requisitos o las cuestiones que debe tener o contener eh, un contrato, ¿no? Eh, Vamos a verlo con un video, con un link y con el artículo fundamental, que es el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, y con un ejemplo, claro está. Y si nos sobra un poco de tiempo el día de hoy, eh, les pediría, ¿no? Que ustedes así a su imaginación, bueno, con una base que ya tendrán, pues elaboraran su propio eh, contrato individual de trabajo, ¿no? Como ustedes, obviamente, ¿no? Con datos, cifras cimentadas, y eso, bueno, lo comento por si nos queda un poco de tiempo, tal vez unos 10, 15 minutos, pues lo pudieran hacer, ¿no? Ah, puede ser a mano o en Word para que lo pudieran compartir, ¿no? Aquí ahorita en la sesión. Y entonces, bueno, pues vamos a darle. Se va a compartir mi pantalla. Ok, gracias por la net. Vamos a ver. Rapidísimo, ¿qué es lo que nos dice el artículo 20? Yo les recomiendo, les sugiero que en la medida de lo posible ustedes puedan leer el, la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es una ley pues bastante amplia, sabemos que tiene más de 1000 artículos y pues igual no los podemos chutar en una semana, ¿no? Eh, Tal vez en un día, bueno, sería muy exagerado, pero tal vez se podría, ¿no? Que la lean, yo creo que si se leen unos 20 artículos diarios, eh, pues o terminarían en este curso, ¿no? La misma Ley Federal del Trabajo. Ya queda a criterio y consideración de ustedes, solo es una recomendación. Igual no nos da tiempo de abarcar toda, pero pues la idea sí sería esa, ¿no?
Bien, el artículo 20. Vamos a ver que es el título segundo, que habla de las relaciones individuales de trabajo. El capítulo 1, donde se presentan las disposiciones generales, nos dice el artículo 20. Desde aquí comienza. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual, y aquí viene, ¿no?, la base fundamental. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. ¿Sale? La prestación de un trabajo, párrafo primero, y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Ahora, aquí dice, cualquiera que sea su forma o denominación. ¿Sale? ¿Por qué? Porque muchas veces al contrato se le puede llamar simplemente contrato, o contrato de trabajo, o contrato laboral, ¿no? Entonces, para tener esa idea en cuanto a su forma o denominación, ¿sale? Ojo que es el contrato laboral a que se refiere a un individuo, ¿sale? Porque existen otros tipos de contrato, que es eh, el contrato ley y el contrato colectivo, ¿sale? Que posteriormente, bueno, veremos también de qué se trata, ¿no? Contrato ley y contrato colectivo. Este es nuestro fundamento cuando hablamos de el contrato laboral, el contrato individual de trabajo, ¿sale? Bien. Ahora, es un link también muy válido, lo he analizado y tiene mucha veracidad, ¿no? Voy a tratar de darle aquí. Ahí está. ¿Me pueden apoyar párrafo a párrafo? Primero, por favor, Alex. ¿Sí está por acá Alex? O ya se fue a desayunar. Ya se durmió. A ver, Claudia Angélica. Acabas de obtener un empleo y te han dejado... ¿Sí es ese? Sí. Disculpe. Acabas No de te obtener preocupes. un empleo y te han hablado de hacer un contrato individual de trabajo. Acá te contamos todo lo que necesitas. Tienes que saber al respecto, qué es, en qué consiste y para qué te sirve tener un contrato individual de trabajo en la empresa o establecimiento en el que estás por iniciar. O si has emprendido y deseas aumentar tu personal contratando nuevos colaboradores, esto te puede interesar. Muy bien. ¿Qué es el contrato individual de trabajo? ¿Me puedes apoyar, por favor, Anet? El contrato individual de trabajo es un documento legal mediante el cual el empleador y el empleado establecen una relación que los obliga al cumplimiento mutuo. En dicho contrato se establece al empleado las condiciones para prestar sus servicios bajo la subordinación del empleador, el cual hace un pago o remuneración por los servicios que recibe del primero. En este contrato se establecen las condiciones de trabajo, jornada laboral, salario, prestaciones y obligaciones a las que se hace acreedor el empleado, y también se detallan las normas de la relación laboral. Correcto, muchas gracias. No me cansaré de repetirles lo que ya les he repetido muchas veces. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Muchas de las cosas que podemos tocar en el individual de trabajo, aunque se respetan, hay otras que no. Vamos, les voy a dar un ejemplo. Así como hay
En el contrato puede estipularse que tu jornada laboral es de 8 horas diarias, o sea, de 40 a la semana. Bueno, 40 y 10, 11, 12, 1, 2, 45. 45. Alguna vez te dice que son 60. Miren, les voy a dar el ejemplo. Yo estoy trabajando en la agencia que... No, sí, ha habido más. Trabajo Godín, que sí se le llama, ¿no? Con mucho respeto lo digo. Trabajo de oficina. Estaba de 9 a 7 de la noche. ¿Sale? De 9 a 6, a ver, no, creo que sí era de 9 a... Terminamos de comer a las 4, ibas por 3, no, si era de 9 a 7. Bueno, unas 2 horas de comida, supongamos que era de 9 a 5, ¿no? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, sí son 8 horas diarias. Porque las horas de comida pues no cuentan. Entonces, 5 por 8 son 40. Más 5 horas del mediodía del sábado son 45. Se tienen que cumplir 45 horas a la semana. Y eso, bueno, lo estipulaba el contrato, ¿no? Lo especificaba de alguna manera, de manera diaria, ¿no? Y el horario. Sin embargo, cuando era cierre de mes, como bien dicen, ¿no? Había hora de entrada, pero no había hora de salida. Realmente nunca me tocó, pero sí bueno, no me tocó tanto, pero sí me consta que eso sí aplica y que no te lo toman como horas extra. A veces lo único que puede llegar a pasar es que te den un bono, ¿no? Un bono de productividad de cada mes. Eso no es siempre. Es siempre que llegas temprano, siempre que lleves tu gafet, que acates las reglas, ¿no? De trabajo que estén estipuladas en las políticas eh, de la empresa, ¿no? Bien. Esa es una de las situaciones donde se puede romper, o dices, bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, porque en el contrato no se dice y no explícitamente no se escribe, ¿no? En los cierres de mes hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Eso te lo dicen en la entrevista, ¿sale? En la entrevista sí he tenido entrevistas de trabajo donde luego te dicen, mira, cierto día del mes nos quedamos hasta morir, 2, 3, 4 de la mañana. Y así como de que es en serio. Y en alguna ocasión me tocó no fue un trabajo, fue una entrevista de trabajo allá por los despachos de JB, de San Angelópolis, ahí en las Torres JB y en Cholula, donde sí me tocaron este punto, ¿no? De cada cierto día del mes, no me acuerdo qué día era, creo que era el 2, del 2 al 4 de cada mes, algo así. Entras, pero la hora de salida es a morir. Y sí, literal me lo dijeron, ¿no? Así como que ni hagas planes ese día. O sea, ese día dile a tus papás, a tu esposo, a tu novio, novia, que pues ni te espere, que ni lo vas a ver, que no hagas planes, no tengas fiestas, casi así me lo dijeron, bien como acuerdo textualmente, o sea, literalmente así me lo dijeron. Si cae sábado, pues ni modo, o sea, no te comprometes a ninguna fiesta, etc. Y pues bueno, así como que no te dan muchas ganas de, ¿no? Porque al fin y al cabo un trabajo, pues debe ser también disfrutable, ¿no? Es lo que yo defiendo mucho, creo mucho, ¿no? Entonces, eso te lo dicen en la entrevista, pero en el contrato ya no viene estipulado, ahora sí que ni en letras negritas, ¿no? En las letras chiquitas. ¿Qué otro ejemplo me pudieran dar? ¿O qué otro ejemplo conocen? O sepan, o se les viene a la mente, a la cabeza, que de estas situaciones, ¿no? Primero de la hora de entrada,
que ya no se respeta como tal y que no viene explícito. ¿Qué otra situación en el contrato individual del trabajo? De hecho, me estoy acordando de donde se me viene a la mente a mí uno, pero quiero que ustedes participen. Uno más, pues, que no se dice textualmente en el contrato, pero ocurre de diferente manera en la práctica. ¿Cuál se les viene a la cabeza? Un ejemplo más o varios ejemplos más de lo que se dice a lo que realmente se hace. ¿No se les ocurre? A ver, les planteo otro, pero de aquí a que me den otro, bueno, ya no sé si pudiera, si pudiera ver, ¿no? Yo creo que sí, a ver. Otro más sucede cuando de momento en el contrato se escribe que tus labores son unas, tus tareas son unas específicamente. Sin embargo, después en la práctica, además de esas, ya te pueden hacer otras. ¿Sí me explico? En muchos trabajos pasa eso. Tus tareas son estas, ¿no? Y después en la práctica ya te pueden hacer otras actividades que no son parte de tu trabajo porque no está explícitamente escrito en el contrato. Pero pues, obviamente como se es subordinado, pues tiene que obedecer, ¿no? Tiene que acatar así como pues, el mando del jefe o del encargado. Ese es otro ejemplo más. No sé si se les ocurre uno más todavía. Marjorie, Wendy, Jessica, Annette, Claudia, Alex, uno más. Un ejemplo claro de cómo estos que les acabo de dar. Claudia, ¿Podría ser el salario? Me refiero a que que usted había mencionado que al principio te daban tareas y conforme al tiempo te siguen dando más y más tareas. Sin embargo, te siguen pagando lo normal. va muy de la mano, es muy buen ejemplo y guarda relación ¿no? A eso mismo porque el salario, recuerden algo, por ley el salario no puede bajar, puede aumentar, pero bajar no. Entonces, hago un paréntesis, esto fue una de las situaciones en las que varios funcionarios no apelaban bajo esta regla, ¿no? Que el salario no puede disminuir. Esto cuando, por ejemplo, el presidente se bajó el sueldo, ¿no? Pero también hay otra que dice que nadie puede ganar más que el presidente. Sin embargo, el del INE, Lorenzo Córdoba y algunos jueces les vale sombrilla y siguen ganando más que el presidente. Pero bueno, muy buen ejemplo en cuanto al salario. Y tiene lógica. Entre más actividades se vayan colocando a tus tareas, pues es lógico que tú vas a pedir más salario. Y no se lleva a la práctica. No se lleva a la praxis. ¿Sale? Muy bien. En otras palabras, es un acuerdo donde una persona, el empleado, se compromete a realizar un trabajo o prestar sus servicios a otra persona, el empleador, quien se ve obligado a dar una remuneración o pago por los servicios o trabajo de su empleado. Cabe mencionar que existen normas que regulan las condiciones que se celebran en los contratos y que un contrato individual de trabajo jamás será igual a un contrato o convenio colectivo de trabajo, ¿sale? Es lo que yo les comentaba hace un momento. Además, el contrato individual de trabajo es un medio que nos permitirá llegar a una resolución de problema o conflicto laboral, dado que alguna de las partes involucradas deseará dar por terminado el contrato. Este permitirá demostrar las condiciones de contratación, entre otras cosas, ya que la Ley Federal de Trabajo
establece que es obligatorio para el patrón conservar una copia de dicho documento, y no solo una copia, el original. Al igual y le pueden dar una copia al empleado, pero a veces ni eso sucede. ¿Sale? Es decir, además, como que aquí yo tengo el contrato y pues me lo quedo, me lo guardo. Si el empleado pide una copia, el empleador no tendría que tener problema en dársela, ¿no? Pero a veces pues no es así, ¿no? O a veces el empleado pues no la pide. Entonces a veces desconoce así como que su contrato, ¿no? Realmente de los contratos que yo de firmar, pues no, la verdad no se me ha ocurrido pedir una copia, aunque sí sería bueno e interesante, ¿no? Pedirla y a ver, pues, digo, para leerla con más calma, con mayor detenimiento, porque al final de cuentas cuando uno firma un contrato, lo más, lo correcto, ¿no? Es que se lea, pero a veces pues son muchas letras, ¿no? Es como que leerlas en 5 minutos pues no da tiempo. Entonces sí sería bueno tenerlo, una copia, pues y así, bueno, no pasa nada. Si el empleador tiene la suya y yo tengo una copia, además el empleador tiene el contrato original, ¿sale? Otro de los nombres, ¿sale? Que puede recibir el contrato laboral, también se lo puede llamar convenio laboral, pero al final de cuentas nos regresamos aquí al artículo 20, en donde dice que cualquiera que sea su denominación, ¿no? Sigue siendo y significando lo mismo. Bien, por lo tanto, si estás en la posición de empleador, te recomendamos contar con un respaldo de este documento y así salvaguardar tus recursos en caso de cualquier conflicto ante las autoridades laborales. Las autoridades laborales por excelencia son pues conciliación y arbitraje, ¿no? ¿Cuál es la importancia del contrato individual de trabajo? ¿Me puedes apoyar, por favor? Marjorie, ¿estás por acá? Sí, profe. Acá. Sí, perdón. La importancia del contrato individual del trabajo radica que permite y busca garantizar la protección de los intereses del empleador como del empleado. El mutuo beneficio, acuerdo y protección de interés son los que hacen que este documento sea importante a la hora de establecer una relación laboral con cualquier persona. Okay. ¿Cuál es la importancia? Bueno, que busca y permite garantizar protección, ¿no? Tanto del empleador como del empleado. Algo que también deben recordar y que si no me recuerdo ya les he mencionado es que la Ley Federal del Trabajo está mucho más a favor del trabajador que del patrón. Eso no quiere decir que si el trabajador tiene, pues digamos que en algún momento la culpa, pues no se vaya a hacer nada por el patrón, el empleador, ¿no? Es una situación de mediación, ¿no? Que trata de regular, ¿no? los derechos y obligaciones, tanto del patrón como del trabajador, pero sí está más inclinada esta ley a proteger y está más del lado del trabajador. O sea, de hecho, en la Ley Federal del Trabajo se habla más y mucho más del trabajador que del patrón. Pero repito, esto no quiere decir que si en algún momento dado el trabajador comete algún acto indebido, ¿no? No se le conceda pues derecho al patrón pues de despedirlo, ¿no? Un despido justificado. Y aún habiendo despido justificado, pues habrá que ver los motivos y las circunstancias, ¿no? Que en algún momento dado, bueno, aún así puedan favorecer al trabajador. Digo, tendría que ser un ejemplo muy claro de robo o de alguna otra situación más fuerte para, pues,
no darle lo que le corresponde al trabajador, ni aún en renuncia o en despido justificado. Obviamente cuando hay un despido injustificado, entonces ahí sí, la empresa tiene que pagar muchísima lana dependiendo del salario y del tiempo de trabajo de cada trabajador. Bueno, en este caso el trabajador despedido injustificadamente. ¿Sale? Ahí por los artículos 80 y algo, veremos cuando aplica un despido justificado e injustificado. ¿Sale? Bien, ¿cuáles son las características del contrato individual del trabajo? Jessica, ¿me puedes apoyar, por favor? ¿Cuáles son las características del contrato individual de trabajo? Las principales características de un contrato individual de trabajo son las siguientes: ser recíproco, tanto el empleado como el empleador reciben algo de la parte contraria. Es bilateral. Ambas partes están comprometidas a cumplir con lo estipulado. Es conmutativo, significa que desde el momento de la celebración de contrato se puede verificar todas las condiciones estipuladas, las prestaciones, beneficios y obligaciones que se otorgan para cada una de las partes involucradas. Los efectos de este contrato son de acuerdo al tiempo establecido. La validez de este contrato se da desde que cada una de las partes llega a un acuerdo y firma todo lo establecido. Vigencia, condiciones, prestaciones, tiempo y duración de dicho contrato, por lo cual no se requiere de ninguna formalidad para que las partes estén obligadas al cumplimiento, ya que tienen validez por sí solo. Es personal, como su nombre lo dice, es un contrato individual, y en cuanto al contratado ser una persona física y el empleador puede ser una persona física o jurídica. Consentimiento mutuo. Adelante. Consentimiento mutuo. Involucra a cada una de las partes a estar de acuerdo en hacer lo que se establece en el contrato. Tiene un objeto y causa dentro de lo lícito y no contrario a la ley, para que tanto el empleador como el empleado puedan convenir en algo siempre. Da por hecho la capacidad de actuar de ambas partes y que éstas se comprometan al cumplimiento de sus actividades por sí mismas. Muy bien, entonces estas son las características del contrato laboral. ¿Sale? Es recíproco. Tanto el empleado como el empleador reciben algo de la parte contraria. Y cada uno de estos tiene derechos y obligaciones mutuos. ¿Sale? A ver, nomás, aunque los desconozcamos, pero vienen en la ley. Pero por sentido común. Díganme algunos, no quiero ponerles un número, 2 o 3, ¿sale? 4 o 5. Derechos y obligaciones del patrón y derechos y obligaciones del trabajador. Recuerden algo, estos son principios fundamentales del derecho. Los derechos crean obligaciones, ¿sale? Y las obligaciones dan derechos, ¿no? Entonces, díganme, por favor, ejemplos de obligaciones y derechos del trabajador y del patrón. Quien guste participar, levante su mano, por favor. A ver, si no pregunto dedocráticamente. Jessica. Una obligación por parte del patrón sería que mantenga las medidas de higiene y salubridad necesarias de acuerdo a la ley, y una obligación del trabajador, respetando lo establecido por la ley, sería cumplir con sus tareas.
pero siempre y cuando éstas no involucren algo que no especificaba en el contrato. Ok. Bien. Algo más específico, ¿sí? Algo más específico, aunque sean 2 ejemplos de cada uno. Por ejemplo, a ver, un derecho del trabajador es recibir su sueldo de manera justa, ¿sale? Derecho del trabajador, pues, es recibir las prestaciones mínimas de ley, ¿sale? ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Pues cumplir con su deber, que se estipula en el contrato, y otra de sus obligaciones es estar puntual y respetar la tolerancia máxima del trabajo, ¿sale? Esos son ejemplos. Lo que acabas de decir está bien y es correcto, pero estos son ejemplos más aterrizados. Ahora, del trabajador, ¿cuáles son derechos y obligaciones? Que más allá, cuando pensamos en patrón o empleador, pues pensamos más en las obligaciones que tiene, ¿no? Pero pueden echar ahí un clavado, ¿no? Y decirme cuáles son los derechos y obligaciones del empleador, del patrón. Quien guste participar, pues levantar su mano. ¿Nadie? A ver, Alex, ahora sí ya estará por acá. Alex Nava. Claudia Angélica Tlalpa. Claudia. Uno sería que mantengan las mismas tareas que se realizaban al principio, que no le aumenten más. Que no aumente, eso es, te refieres a una obligación del patrón. O sea, que no le aumenten las obligaciones, bueno, que no le aumenten las actividades de su trabajador, a menos que le vaya a pagar más, ¿no? Eso es lógico. Bien, va, la aterrizamos por ahí. Annette. Pues un derecho del empleador sería pues poder dirigir el trabajo o dar instrucciones correspondientes a sus empleados. Y una obligación podría ser el tratar al trabajador de una forma igualitaria con independencia de sus orígenes de Correcto, muy bien. género y todo eso. Y Étnicos, también preferencias, asimismo ok. velar por su seguridad, su salud laboral Es y correcto. todo eso. A ver, de obligaciones creo que para un trabajador sabemos que tiene muchas y bastantes. ¿Podrías volver a repetir en cuanto a sus derechos? Que un derecho del patrón o 2 derechos del patrón. Pues un derecho sería poder dar órdenes e instrucciones correspondientes a los trabajos que Ok, está. es correcto. ¿Sale? Es decir, hay un dicho. Sí, es un dicho. O tal vez es una frase que muy común, que conocemos comúnmente, que dice el que paga manda, ¿no? Entonces, pues sí, realmente el que te da tu salario, ¿no? Es el que tienes que obedecer, ¿no? Obviamente, bueno, respetando los límites de las situaciones lícitas, aunque también se da en lo ilícito. Fácil es decir, bueno, ¿cómo es esto de lo ilícito? Bueno, un sicario, ¿sale? Se contrata para alguien, ¿sale? Pues que lo manda a matar, ¿no? A un ajeno, ¿sí? Entonces, el que paga manda, el que te está pagando X cantidad, ¿sale? Tienes que obedecerlo, ir a mandar a matar, bueno, ir y matar a las personas o a la persona que ella te mandó que hicieras, ¿no? Que les mataras.
eso es un acto obviamente ilícito, ¿no? Pero por eso son sicarios, ¿no? O sea, incluso los sicarios, pues a veces así como que ni conocen a la persona, nomás llegan y, como coloquialmente dicen, se la quiebra, ¿no? Y sin conocerla, sin tener nada personal en contra de esa persona, valga la redundancia, ¿no? Bien. ¿Qué debe contener el contrato? Esto es algo que tenemos que saber, ¿no? Si me puedes apoyar, quien gusta ver, levante su mano. Quien gusta apoyarme a leer. Quien no haya pasado. Alex, creo que te fue a desayunar, ¿verdad? Se volvió a dormir ahí en su camita. A ver, Wendy, creo que Wendy Ávila no ha tenido la oportunidad de participar el día de hoy. Wendy, ¿me puedes apoyar, por favor? Aquí está, ahorita lo voy bajando. ¿Qué debe contener el contrato? Este contrato debe tener los puntos básicos o principales, de forma que quede establecido todo lo necesario para ambas partes, a continuación los mencionados. Actividad, labor ya sea físico o intelectual que el empleado deba realizar para el empleador. Pago o remuneración económica que el empleado va a recibir por sus servicios otorgados al empleador. Condiciones de la relación entre ambas partes. Instrucciones, órdenes, así como la herramienta o implementos necesarios para el empleado desarrolle sus labores. Prestaciones laborales con las que contará el empleado. Horarios de jornada laboral. Es importante tener en cuenta lo que establece la Ley Federal del Trabajo que debe contener el contrato. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, domicilio del trabajador y patrón. 2. Duración del vínculo laboral, tiempo determinado, indeterminado, temporada. 3. Tipo de servicio a prestarse. 4. Duración de la jornada. 5. Forma, monto y día de pago. Y 6. Prestaciones, días de descanso, prima vacacional, entre otros. Muy bien, gracias. Nos dice acá, ¿qué debe contener el contrato? Pues son elementos, ¿no? Básicos, ¿no? Que no deben faltar, no deberían faltar. Puesto que, por ejemplo, ¿qué pasaría si no hay en el contrato pues un horario, ¿no? Un horario de mi trabajo, pues esto casi no pasa, de hecho casi nunca pasa. Pero si esto no fuera así, o sea, algo tan básico, pues te podrían decir, no, pues que lo que siempre te hacen en cada cierre de mes, ¿no? En cada fin de mes. Hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. ¿Sale? O yo salgo hasta que el patrón podría decirte eso, ¿no? Que sería algo, pues también falto de lógica, falto de sentido común. El hecho de que te pudieran decir, pues, sales hasta la hora que yo quiera, ¿sale? Sales hasta la hora que yo quiera que salga. Entonces, bueno, hay que recordar que estos son elementos básicos, puesto que cada trabajo es diferente. Y es por ende que cada contrato puede tener más y diferentes cosas. Ejemplo, ¿qué pasaría con un empleado o una empleada doméstica? ¿Sale? Hemos tocado que, por ejemplo, en este caso, pues el patrón tiene la obligación de darle de comer, ¿sí? Y darle pues ¿cómo llamarle? Un cuarto, una habitación, ¿sí? Un lugar donde quedarse, ¿no? Más que nada si se trata de una persona, de empleado doméstico, pues de tiempo completo, básicamente, ¿no? Entonces, si fuera así como de que, bueno, estoy desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pues no hay necesidad de que me quede, pues nada más tiene la obligación quizás de darme de comer, ¿no? Algunos, bueno, a lo mejor hasta pues, el almuerzo, ¿no? Pero bueno, es por eso que algunos contratos, pues,
pueden anexarse más cosas a las básicas, ¿no? Por ejemplo, el contrato de un futbolista, ¿no? Obviamente, pues yo creo que una de las cosas básicas es el hecho de que tenga disponibilidad para viajar. Si es un jugador de la Liga Mexicana, por mucho, pues sí tiene que viajar cada semana a un estado diferente, ¿no? Si es un jugador del extranjero, pues que va a fichar en el extranjero, pues obviamente viajar al extranjero, ¿no? Y cosas de esa índole especial, ¿no? Es importante tener en cuenta lo que establece la LFT, que debe contener el contrato. Obviamente, pues todos estos requisitos que son, pues datos, pues meramente personales, ¿no? Como el nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC y domicilio del trabajador y patrón, ¿no? Duración del vínculo laboral, esto ya lo veíamos, que puede ser por tiempo determinado, indeterminado o por temporada. Forma, monto y día de pago. Eso también es importante porque en algún momento dices, ajá, ¿y cómo me van a pagar? No, pues te van a pagar en efectivo, te van a pagar a tu tarjeta, sale con una transferencia, con un cheque, y qué días pueden pagarte el 5, el 10, el 15, ¿no? Yo tengo empleos donde pagan quincenalmente, ¿no? O así que el 15 y el 30. He tenido empleos también donde te pagan los días 10 de cada mes, ¿sale? El 10 de cada mes va tu pago mensual. Entonces el pago ahí es mensual, no es quincenal, ¿no? He tenido empleos donde te pagan quincenalmente, pero te pagan postfechadamente. Es decir, los días de pago son el 5 días después de la quincena, ¿no? Y los días 20, también 5 días después de la quincena normal o natural. Entonces es válido y es correcto conocer la forma, el monto y día de pago. Desde luego, saber el monto, ¿no? Cuando te pagan tu día, si es salario mínimo, o 2, o 3, ¿no? ¿Qué prestaciones tienes? ¿Qué días vas a descansar? Tu prima vacacional, que la Ley Federal del Trabajo maneja una prima vacacional mínimo por ciento. No, bueno, es dominical. La prima vacacional va en medida de tus días laborados, ¿no? Pero aquí la podemos checar. Me parece que es la misma. Ahorita la checo, ¿sale? Pero en cuanto a la prima dominical, es el 25%, ¿no? Esto quiere decir que si trabajas 10 domingos, debes recibir de tu sueldo pues un 25% más, ¿no? Bien, y con fundamento, ¿no? Para aterrizar. Prestaciones, bueno, se refiere a si vas a recibir aguinaldo, cuánto vas a recibir de aguinaldo. El mínimo de ley es de 15 días por año, ¿sale? ¿Qué días de descanso vas a tener? Pues si es 1 o 2, ¿por qué no? ¿Y qué día? Lo regular o casi lo normal es que sea domingo, pero puede ser otro día diferente al domingo, ¿sale? Bien. Bien, ¿me puedes apoyar, por favor? Por último, en esta lectura, esto que ya venimos tocando, ¿no? Que ya lo hemos mencionado y sabemos. Marjorie Ávila, por favor. Tipos de contrato individual del trabajo. O bueno, tipos de contratos de trabajo individual, ¿no? Sí, entre los contratos de trabajo individual se pueden encontrar diversos tipos, ya que en algunos van de acuerdo a la temporalidad que determinan el tiempo de relación laboral y por el cual el empleado va a prestar sus servicios al empleador.
También está el contrato por periodo de prueba o evaluación, por tiempo determinado o indeterminado, o por contratación eventual. Te hablaremos a fondo de cada uno de ellos. Por tiempo indeterminado son el tipo de contratos sin fecha de extinción o terminación laboral. Todos los contratos que no cuenten con fecha de duración son considerados como indeterminados. Contrato eventual define un periodo laboral establecido ya sea por aumento de producción en la empresa, por temporada alta o para reemplazar a personas que están de vacaciones o licencia. Periodo de prueba o evaluación. Esos contratos se dan cuando el empleado pone... ¿Le puedes subir, profe? Sí, claro. Que a mí todavía se me ve. Ahí está. Estos contratos se dan cuando el empleado pone a valoración los servicios o trabajo que recibe por parte de su empleado. Si este último satisface con su desempeño laboral, el empleado se pasa a un contrato con mayor duración, o por el contrato si el desempeño no es el esperado, puede prescindir de los servicios del colaborador o dar por determinado el contrato. Por tiempo determinado, este contrato suele ir desde los 6 meses hasta un año. Una vez que determina el tiempo, puede renovar definiendo nuevamente la fecha de duración o dar por determinada la relación laboral en caso de que alguna de las dos partes no estén interesadas en una renovación. Ok. Bien. Esto lo vamos a tocar y mencionar y a explicar un poquito más a fondo en la siguiente clase del día jueves. ¿Sale? En cuanto a lo que es el periodo de prueba o evaluación, el contrato eventual y por tiempo determinado, que ya lo hemos tocado también, ¿no? La semana pasada. Aquí hay algo importante que mencionar. Por tiempo determinado, suele ir desde los 6 meses o hasta un año. No es que termine el tiempo, se puede renovar, definiendo nuevamente la fecha de duración o dar por terminada la relación laboral en caso de que alguna de las dos partes no esté interesada en una renovación. Por lo regular, la parte que ya no está interesada en la renovación es el dueño o el patrón o el empleador. Y esto es, bueno, pues un poco lamentable, ¿no? Y bueno, ya para terminar con este artículo, hay que recordar algo, son homólogas. Tanto la prima vacacional como la prima dominical son del 25%, solo que la prima vacacional se calcula conforme a los años laborados que tiene el trabajador en una empresa, ¿sale? Porque cierto artículo de la Ley Federal del Trabajo nos dice que por cada año laborado son 6 días de vacaciones en el primer año. En el segundo año son 8, en el tercer año son 10, en el cuarto año ya aplica una situación porque ya es del cuarto al noveno año, ya son 12, del 10º al 14º, ya son 14, ¿sale? O sea, en esos lapsos de años, a partir del cuarto año ya no sube de 2 en 2. El primero son 6 días de vacaciones, el segundo son 8, el tercero son 10, pero ya del cuarto año al noveno año de trabajo son 12, ¿sale? Y ya, ahí se dan cuenta, ya no aumenta de 2 en 2, allá, bueno, se aumenta de 2 en 2, pero ya cada 5 años, ¿sale? Porque si fuera, por ejemplo, el quinto, sexto, séptimo año, siguen siendo 10 días de vacaciones. Hay una tabla que podemos ver. Y bueno, que con base en esto, vamos a suponer que el trabajador tiene 10 días, ¿no? Bueno, entonces tiene 2 años y por ende tiene 10 días de vacaciones, ¿no? Entonces tendremos que multiplicar su salario, no sé, vamos a suponer que es de gana 200 pesos al día, 200 pesos al día por 10 son 2000, por punto 25 son 500 pesos, ¿no? Eso es la prima vacacional, ¿sale? Estamos hablando de la pura prima vacacional. La prima dominical ya se calcula con respecto al 25% de cada domingo que labora el trabajador, ¿sale? Bien. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí?
un video. Yo creo que no nos va, bueno, vamos a ver el ejemplo del contrato individual después del video. A ver si nos queda el tiempo. ¿Sale? Y de hecho entonces me gustaría primero que hicieran ustedes, antes de conocer el ejemplo, ¿sí? Antes de que yo les muestre el ejemplo de contrato individual de trabajo o contrato laboral, que es lo mismo, que hicieran el suyo. Y ya el día jueves, pues veríamos, y ustedes lo pueden checar ahí en plataforma, ya está, ¿no? Un ejemplo estándar, ¿no? De cómo se realiza, ¿no? De cómo se elaboraría un contrato individual de trabajo. Obviamente está descargado de la web, ustedes también podrían hacerlo, ¿no? Entonces, digo, no es porque no estamos en clases presenciales, sino con su puño y letra, ¿no? Y su pluma y su hoja. Me gustaría que elaboraran su contrato laboral, ¿vale? Y el día jueves, pues verlo, ya, ¿no? Un ejemplo estándar. Les voy a mostrar un video. Atención. Contrato individual de trabajo. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Trabajo, el contrato individual es el convenio a través del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Se denomina empleado a la persona o entidad que ejecuta la obra. A quien se presta el servicio se denomina empleado. Voy a dejar que cargue un poquito el video y lo voy a regresar, ¿sale? Va de nuevo. Contrato individual de trabajo. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Trabajo, el contrato individual es el convenio a través del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Se denomina empleado a la persona o entidad que ejecuta la obra. A quien se presta el servicio se denomina empresario o empleador. El contrato de trabajo puede ser expreso o tácito y el primero escrito o verbal, a sueldo, a jornal, en participación y mixto, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional, a prueba, por obra cierta, por tarea y a destajo, por enganche, individual, de grupo o por equipo. Derechos del empleador. Emplear al trabajador. Dirigir el trabajo y dar las instrucciones y directivas correspondientes.
Rescindir el contrato dentro de las limitaciones establecidas por la ley. Obligaciones del trabajador. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción. Trabajar en casos de peligro o siniestro inminentes por un tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos, tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley. Observar buena conducta durante el trabajo. Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra directa o indirectamente o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades. Prohibiciones al trabajador. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras personas, así como la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo. Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes. Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad respectiva. Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del empleador. Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del trabajo a que están destinados. Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la empresa. Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga. Y abandonar el trabajo sin causa legal. Derechos del trabajador. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Ok. No sé si hasta aquí haya alguna duda o pregunta. Acabo de hacer una aclaración. Nosotros nos vamos a quedar con los tipos de contrato que ya hemos visto, ¿sale? Que alguien nos puede decir, Marjorie, y dar una breve reseña o explicación de cada uno. Son 3. ¿Cómo se llaman? Yo espero que los tengan ahí anotados en su libreta y no confíen mucho en el hecho de tenerlos en
digo, en plataforma, está bien, los pueden descargar, igual los pueden tener en su computadora, de manera ordenada, de preferencia, ¿no? O alguien que me puede decir cuáles son los tipos de contrato que hemos visto un poquito más a fondo hasta el momento. ¿Quién puede decírmelo? Jessica. Wendy, Marjorie. A ver, díganme, son 3. Esto ya recuerden que entro para el próximo examen del segundo parcial. Y no solamente para una calificación, sino por conocimiento. Bueno, si mal no recuerdo es contrato por temporada, contrato indeterminado Ok. y contrato por periodo de prueba. De hecho, son los que mencionamos hace un momento, y de los que mencionaste solamente uno es el que analizamos un poquito más la semana pasada, ¿no? Entonces tenemos, a ver, uno, que es el contrato por tiempo indeterminado, ¿sale? ¿Cuál es el otro? Pueden checarlo, pueden ver, a ver, les voy a compartir esta pantalla, pero si yo se los muestro, entonces ustedes ya me dirán una breve explicación, ¿no? A ver. Si toman nota, bueno, pues que mejor. Y si no, ahorita rapidísimo todos retroalimentamos para que no se nos olvide, lo tengamos en claro. Más que nada lo aclaro, porque el video muestra otros más, ¿no? Entonces, para no confundirnos y quedarnos con los que son base, les muestro. Pero ahora sí los recuerden. E incluso hasta les dije, lean los artículos, ¿sale? Por obra determinada, o sea, por obra, por tiempo determinado y por tiempo indeterminado. Los que mencionábamos hace un momento en el artículo que vimos de internet, se agregaba por periodo de prueba, ¿sale? Temporal, también se anexaba, ¿no? Pero estos son los base, los elementales, por obra determinada, que dice en el artículo 36 y 38. Se les dicen por obra determinada, pero lo podemos así como manejar como por obra, por tiempo determinado y por tiempo indeterminado. Incluso por obra determinada se puede confundir con lo que es trabajo eventual, ¿no? Pero no es así, ya que el trabajo por obra determinada se refiere a ver, por ejemplo, el ejemplo de una constructora, ¿sale? Por obra determinada, tú lo construyes en determinado tiempo. Al concluir la obra, el trabajo, y hasta ya acabó nuestro contrato. Tú construyes este puente, tú construyes esta obra, y hasta ahí termina. ¿Qué tiempo te echas? Bueno, como coloquialmente se dice, ¿no? ¿Qué tiempo te chutas? ¿Qué tiempo te echas? ¿Qué tiempo dilatas? Pues bueno, un año, sale, un año. Entonces ahí está el contrato por obra determinada, que es un año. Cuando tú termines el puente, ahí termina nuestro contrato. El eventual, ¿sale? Solamente maneja eventos esporádicos, ¿sale? Puede ser,
¿no? Eventual o temporal, ¿no? Denominado así cuando sustituyes a alguien, ¿no? Porque eso ahora sí que pues, es por una temporada. ¿Sabes qué? Nada más por temporada de diciembre, requiero trabajadores. Y ahí está el contrato, ¿no? Los quiero del 1 al 25 de diciembre y ahí muere. Si quisieras seguir trabajando en la empresa, bueno, ya veremos otro tipo de contrato, ¿no? Pero eso se le llama, pues básense en el nombre, ¿no? Textualmente aquí lo dice. Eventual, ¿no? Temporal. Lo podemos regresar al artículo que estábamos mostrando hace un momento. Aquí está. Un poquito lento mi internet, a ver. ¿No? Se los muestro. Aquí está. Ustedes ya lo pueden checar en plataforma, ¿eh? Se los vuelvo a comentar. Es hasta abajo, vean, ¿no? Por tiempo indeterminado, está bien. Este es un contrato eventual. Sí, bueno, a ver, creo que no lo pueden ver. A ver. Ahí está. Es este. Por tiempo indeterminado, eventual, lo podemos llamar también temporal, ¿no? Por temporada, ¿sí? Y que es el de prueba o evaluación. Sí, por lo regular esto de prueba o evaluación dilata 3 meses nada más. ¿Sale? Entonces se agregarían estos dos e incluso a este mismo artículo le haría falta uno, que es el contrato por obra, ¿no? Porque una cosa es el contrato por obra determinada y otra cosa es el contrato por tiempo determinado. ¿Sí? Bien. Y no precisamente tiene que ser una construcción o una obra a realizar, sino una prestación de servicios de otra índole, ¿no? En donde si tu tiempo de trabajo es de 3, 6 meses o un año, y si queremos volver a renovar, se hace, si no, no. Lo que les comentaba hace un momento, lamentablemente esto nada más lo decide el patrón en la mayoría de las ocasiones. Y eso es un poco feo porque el patrón decide, ¿no? Si te contrata o no, y el trabajador si quiere ser recontratado y el patrón ya no quiere, pues el trabajador pues, se queda pues así, con las manos, como dirían, cruzadas, ¿no? Vacías, esperando. Y digo, lo menos feo es cuando el trabajador pues ya no quiere, ya no desea, y el patrón sí, porque al final de cuentas el patrón, el empleador, puede conseguir a alguien más, ¿no? Bien. Tenemos 7 minutos, son escasos 7 minutos. Yo les propongo algo, que el día, porque te iba a ser muy poco el tiempo, ¿no? Que el día jueves, rapidísimo, hagan un contrato de trabajo. No lo voy a subir como tarea, definitivamente no lo voy a subir como tarea. Simplemente les pido que lo hagan en su libreta o que lo hagan en un archivo Word, que de preferencia no copien textualmente el ejemplo que ahí les voy a mostrar. Además, incluso en el ejemplo, para que no haya así como chanchullo o trampa. Bueno, yo sé que lo pueden buscar de internet, también es un hecho, pero bueno, de preferencia que sea diferente, ¿no? Lo puedo ocultar ese ejemplo, pero no lo voy a ocultar. Ustedes pueden verlo, pueden analizarlo, pero si ustedes lo ven y lo analizan, entonces yo quiero que hagan el suyo propio, ¿sí? Que pongan pues un nombre ficticio, una cantidad ficticia, el empleo que ustedes consideren, ¿no? Quieran poner, que de hecho va a ser, y tiene que ser diferente, ¿sale? Vamos a verlo de esta manera. El día jueves me van a mostrar un contrato de trabajo elaborado por ustedes con especificaciones pues personalizadas, ¿no? Por así llamarlo. O sea, no creo que todos tengan el mismo contrato, ¿no? Que todos quieran ser
entrar a un despacho de abogados. A algunos les interesa a lo mejor estar en alguna dependencia de gobierno, o inventarlo totalmente de otra persona, de un ajeno, ¿no? O sea, ficticio totalmente, pero aterrizarlo con ideas, pues, más claras, ¿no? Por ejemplo, se los muestro rapidísimo, a ver. Estoy abriendo, les voy a compartir mi pantalla y con esto habremos terminado. Pues básicamente es y sería esto, ¿no? Si lo van a tomar, este es el que está en internet, en la plataforma, ¿no? Bueno, si también es un ejemplo de internet, pero y está en la plataforma. Y de hecho es un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Tal, aquí ya se está especificando que es por tiempo indeterminado. Si lo van a hacer, adelante. Si lo van a tomar, es más, incluso la tarea puede ser nada más que lo lean y que lo llenen, porque el día jueves lo analizaremos junto con el otro tema que tenemos por ahí. Entonces sí se los permito que lo hagan, pero lo van a llenar, lo van a personalizar ustedes. Y obviamente pues todos tienen y deben tener algo diferente, ¿no? Ya queda a su criterio, a su consideración, puede ser algo muy ficticio o allegado a la realidad. ¿Sale? En esos 3 minutos, bueno, ¿queda claro? No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿No hay alguna duda o pregunta? Si no es así, no hay problema. Pero sí me gustaría entonces que retroalimentáramos en estos 2-3 minutos de clase, que me dijeran qué de nuevo aprendieron el día de hoy. Alex, Claudia, Michelle, Marjorie, Wendy y Jessica. Algo que hayan aprendido el día de hoy, o algo que les haya llamado la atención, algo que desconocían o que ya no recordaban. Dime, Marjorie. Marjorie. Claudia Angélica, a ver, dime, antes de que se acabe el tiempo. Aprendí que es un contrato individual en sí sus características, las cuales son recíprocas, que es un bilateral, que es conmutativo y los derechos y obligaciones tanto del patrón como del empleado. Muy También bien. aprendí que hay otro contrato, que es el de periodo de prueba o evaluación. Muy bien. Y que de hecho eso lo trataremos, lo veremos un poquito más a fondo el día jueves. ¿Alguien más?
Ok, bueno, pues de no ser así, por mi parte el día de hoy es todo. Espero no hayan tenido no tengan alguna duda. Y pues bueno, vamos a seguir avanzando. Según lo que yo aquí puedo ver, nuestro próximo examen ya no falta mucho. Es la primera semana de marzo, ¿sale? Entonces, bueno, básicamente estamos a 3 semanas, de que vuelva a ser nuestro examen. Y pues el tiempo se pasa muy rápido, ¿no? El tiempo se pasa muy rápido. Y pues vamos a aprovecharlo y a darle. Que estén muy bien, cuídense mucho y sigan teniendo excelente mañana, excelente día. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Hasta luego. Gracias, que tenga excelente día. Igualmente, hasta luego. Buen día a todos.